Lleno de profundo dolor. Yo soy Kisha Domínguez, soy hermana de Sandra Domínguez, desaparecida desde hace 6 meses. A los que conocen el caso, pues Sandra denunció a funcionarios de Oaxaca que hoy ostentan un cargo y que nunca han sido investigados. Eso me duele mucho porque a Sandra se le ha criminalizado, la han revictimizado tremendamente en el Estado. Los institutos que se supone que deberían de defenderla, la abandonaron. Y la verdad es que las veo a ustedes y me duele el alma, porque Sandra se sentaba a veces a desayunar. En una ocasión nos tocó escuchar que estaba escuchando un video precisamente de Rita, y cómo ella nos expresaba la lucha de esta mujer increíble, y que gracias a ella pues muchas cosas han cambiado para las mujeres, ¿no? Porque es una lucha constante. Hoy yo estoy aquí y pues yo soy dentista. Yo digo, no estudié Derecho, ¿no? Pero lamentablemente el caso de mi hermana me ha orillado a pelear por los derechos de Sandra, que han sido violentados. Y yo le pido aquí a todos ustedes que no defendamos violentadores. Nosotros como familia no tenemos poder ni político ni económico, pero no dejamos la lucha. No protejan violentadores, rompan el pacto. Queremos que Sandra regrese, así como muchas mujeres tienen que regresar a casa, porque a Sandra le espera su hija, le espera su madre, y nosotros como hermanas también la esperamos. Y pues invitarlas a que sigan compartiendo y difundiendo. Tal vez no tenemos poder económico ni político, pero yo creo que sí tenemos el apoyo de muchas mujeres y también hombres que se han dado cuenta de que esto puede parar, pero solamente si todos nos seguimos sumando. Y pues a los funcionarios, ¿no? A las funcionarias también los invitamos a romper el pacto. No protejan violentadores, porque todos somos hermanas, todas somos hijas y todas merecemos ese derecho de vivir libres y seguras. Pues muchas gracias por el espacio, Rita. La verdad las abrazo bastante. Quisiera que Sandra, como ustedes, también estuviera aquí. Muchas gracias. ¡Viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! No estás sola, no estás sola, no están solas, no estás sola. Soy un poco frágil. He enfrentado, he visto, he escuchado a lo largo de muchos años los casos y no tengo callo, no he creado callo. A pesar de trabajar con este tema tantos años de mi vida y ver el desastre crecer delante de mis ojos frente al esfuerzo de tanta gente como ustedes, como yo, como todas nosotras, y esto no cambiar, entonces estoy en un momento de gran fragilidad, de gran perplejidad. Entonces tengo una responsabilidad, porque estoy aquí, debería decir algo, debería encontrar alguna solución, alguna esperanza, y tengo un problema, porque creo que lo que se ha decretado en el mundo hoy es que no existe más un Estado de Derecho. Y si uno que habla siempre, usa siempre la palabra derecho, derechos humanos, es una palabra vacía hoy. No hay más Estado de Derecho. No solamente en caso de los feminicidios, de las cosas comunes, de los desaparecimientos, los casos mexicanos, sino en el mundo. Por eso, ¿no? Gaza es
no solamente un caso de guerra, de destrucción, de holocausto, de exterminio, de genocidio, pero es una declaración del fin del Estado de Derecho global. O sea, no hay ley. Entonces, ¿cómo pensamos lo que nos sucede a las mujeres, que es nuestro tema aquí, cuando no podemos más decir, hablar de derechos como algo real, existente, que se puede activar, que existe? Yo no lo veo, no puedo afirmar que existe porque no lo veo existir. Y creo que la declaración de ese fin de los Estados, lo dijo la relatora de Naciones Unidas para Gaza, ¿no? Dijo que Gaza es el último clavo, el último golpe, el último clavo del ataúd de la Carta de Derechos Universales. Entonces, yo digo algo más que eso. Voy un paso adelante y digo, no solamente es el fin de la Carta de los Derechos Universales del hombre, las mujeres, las personas, el ser humano, sino que es una nueva declaración. Y es una declaración de algo que ustedes en México ya lo conocen. Y también nosotros en Argentina, desde el tiempo de la dictadura, lo conocemos. Pero ahora está declarado, explícito, exhibido, el hecho de que el poder de muerte es la ley. Entonces, ¿cómo hablo yo a una platea? ¿Cómo le hablo a ustedes? ¿Cómo me hablo a mí misma? ¿Cómo reflexiono sobre una situación en la cual se nos está diciendo que el poder de muerte es la ley? Es la verdad. Entonces he optado por declararme exhumana. No soy más ser humano. Desprecio profundamente esta especie que me vio nacer. No quiero ser parte de ella. Es algo muy radical, pero lo siento profundamente en mi corazón, que desprecio profundamente la especie a la que pertenezco. Entonces, estamos todas nosotras, todos los aquí presentes y todas las personas que también están en esta misma situación de gran perplejidad, obligadas a pensar nuevo, ¿no? Pensar con otras palabras, sustituir las palabras que hemos usado todo el tiempo, ¿no? Yo no tengo ese poder, esa potencia intelectual como para decir que puedo hacerlo. Nadie lo puede hacer solo o sola. Es un trabajo mancomunado, colectivo. Esto de repensar la política, repensar las palabras y repensar las soluciones posibles ante prácticamente un fin de mundo como el que la historia está enfrentando en este momento. Es un apocalipsis. Me gustaría mucho, inclusive tengo curiosidad por saber la opinión de ustedes por lo que estoy diciendo en este momento. Si le pueden contradecir, si me pueden decir, estás equivocada, voy a ser la persona más feliz del mundo, ¿no? Pero es difícil. Yo misma busco la contradicción a esto que acabo de afirmar y no la encuentro. Desesperada, ni duermo bien, pensando, estoy equivocada, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde vamos? Y he pensado muy pequeñas cosas, ¿no? Que había notado aquí, ya puse varios comienzos para esta presentación. Una idea que se me ocurre porque estoy frente a personas que son funcionarias públicas, ¿no? O por momentos en su vida son profesoras y han también trabajado en el funcionalismo. Y recordé de repente mi vida de 35 años como profesora en la Universidad de Brasilia. Y Brasilia es la capital del Brasil, donde está todo el funcionalismo público brasileño, federal, digamos, de la nación, el funcionalismo nacional, que gestiona la nación. Entonces, durante ese mucho tiempo que di clases de antropología, después de derechos humanos y de bioética en esa universidad, muchos funcionarios y funcionarias públicas venían a tomar las clases. ¿Y yo qué sentía? Y eso quería decirlo aquí. Sentía que esas personas que trabajaban en el Estado, en un determinado momento empezaban a sentir que estaban dando vuelta en círculos, andando y llegando al mismo lugar, ¿no? Entonces eran derechos, políticas públicas, acciones, proyectos, programas, y volvían al mismo lugar y no salían del lugar y venían entonces a tomar clases a la universidad. Y eso me hizo pensar mucho sobre mi papel. ¿Clases de qué? Ahí
revaloricé y sin ningún pudor el pensamiento teórico. Sin teoría no se puede caminar. Sin teoría no se puede preguntar qué es lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Hacer teoría. A ver. No, lo que no puede hacer es preguntar. Puede preguntar sobre datos, pero colocar preguntas nuevas, que es lo que necesitamos, no puede hacerlo. Preguntas que requieran una imaginación de lo que no existe. Imaginar lo que no existe no puede. Y es lo que tenemos que hacer. Nosotras y nosotros aquí presentes necesitamos conseguir pensar lo que no existe. O sea, las palabras que no fueron pronunciadas, las consignas que nunca dijimos, ¿no? Los proyectos que jamás imaginamos, futuros nunca imaginados, pero futuros inmediatos, no futuros en términos de una utopía, como los grandes autoritarismos de la historia. Hannah Arendt nos enseñó que pensaron de una forma utópica. ¿En qué sentido? Un futuro obligatorio. El futuro obligatorio tiene que ser así, ¿no? Hannah Arendt lo dice, yo lo dije en mi conferencia de Guadalajara, y fue un descubrimiento muy importante para mí. Nos muestra que el nazismo colocó un futuro obligatorio, que en realidad era una utopía, no la llamamos utopía, pero era. El futuro obligatorio era hacer que la historia llegara al hombre perfecto, blanco, ario, ¿no? Sano, ¿no? Porque también iban eliminando a todos los enfermos, por ejemplo, los esquizofrénicos, eran mandados al exterminio, igual que los judíos, igual que los adventistas, igual que los gitanos, igual que los disidentes políticos, los enfermos, por la eugenesia presente en ese estúpido proyecto histórico de la creación del camino hacia una humanidad, hacia el hombre perfecto. Eso se transforma en un totalitarismo. Hannah Arendt también lo dice del estalinismo, o sea, aquella sociedad futura obligatoria. Las personas que nos formamos en mi generación, dentro de las militancias, los afilismos de raíz marxista, yo misma, ¿no? El futuro era un cuadrito dibujado, así debe ser. Y había un diseño de una igualdad imaginada y obligatoria para el futuro, y quien, si fuera disfuncional a ese futuro que se llamaba utopía, debía ser eliminado. Ahí la muerte no dolía, debía morir porque no trabajaba. Entonces, ese futuro no. Un futuro que se debe pensar de otra forma, que se debe pensar con los pies en la tierra, en el barro, en el lodo, cara a cara, cuerpo a cuerpo, con cada gesto cotidiano. Y esa es para mí la única solución posible que consigo imaginar y que la política no ha imaginado, ¿no? Entonces de ahí yo llego a una idea de que existe la política y lo político. Mi campo es lo político, no la política. La política va a llevar siempre a la conflictividad por poder. El poder está ahí. Es una lucha por el poder y el control de las instituciones, ¿no? El Estado, en fin, es la política, ¿no? Los partidos, los movimientos sociales. Mi gran maestro Aníbal Quijano decía así: no se trata de los movimientos sociales, se trata de el movimiento de la sociedad. Que a veces los movimientos sociales no consiguen crear, originar, impulsar, porque también después acaban siendo parte de la política, la lucha por poder, la degladiación por influencia por poder, ¿no? Y ahí se pierde todo. O sea, si tenemos poder dentro del Estado, bien, pero si no lo tenemos, como sucede muchas veces, tenemos que tener un camino anfibio. Ese camino anfibio va por la política y por lo político. ¿Y qué es lo político? Todo, absolutamente todo. La vida misma, la vida cotidiana. Y algo que en mi pensamiento he colocado el foco muy fuertemente ahí y que sé que no lo puedo pensar solo, que es una historia de la gestión doméstica que no es ni íntima ni privada. Nos han enseñado que lo doméstico no es político,
que es íntimo y privado. Eso es un efecto del camino a la modernización. Cuando la historia humana postcolonial, o sea, a partir de la conquista y la colonización, suprime el orden comunal o va suprimiendo paulatinamente el orden de la comunalidad, donde la reciprocidad y formas de lo político dominan, entonces se nucleariza la familia y ahí morimos. Ahí los niños son abusados, son golpeados, las mujeres también. Ahí en esa familia privatizada y transformada en íntima. Entonces, no, esa es mi intimidad. No, el feminismo ha enseñado desde hace mucho tiempo que lo privado es político. Y yo quiero decir que lo privado no existe. No existe. Que esa privatización de lo doméstico ha causado enormes daños, no solamente a las mujeres y los niños y las niñas, sino a la historia de la humanidad. Entonces, recomunalizar. En un mundo comunal, el espacio doméstico no es pequeñito, no es íntimo, no es privado, no transcurre entre cuatro muros, como en nuestras casas en las grandes ciudades, ¿no? Transcurre abierto y atravesado por 1000 ojos. Por eso el feminicidio es moderno, como el genocidio es moderno. El femicidio, esto que llamamos y hemos creado las leyes en muchos países, la absoluta crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, solo puede ocurrir cuando no hay comunalidad, porque en un mundo realmente comunal muchos ojos observan lo que pasa, esos muros no existen, o sea, la conducta de las personas está bajo observación de la comunalidad, de la comunidad permanente. Entonces, a medida que se nucleariza y el individuo acaba siendo la figura de la sociedad, ¿sí? Y el individualismo avanza en las sociedades, ahí el carácter indefenso, la posición indefensa de las mujeres crece y aumenta. Entonces tenemos que comprender ese pensamiento, esa reflexión tiene que ver con cómo pensar lo político, ¿y qué es lo político? ¿Qué pensamos en lo político? No es como atrapar las riendas del control, que es otra cosa. Pensamos cómo reencaminar el rumbo de la historia hacia otro destino. Yo lo defino así. La gran cuestión que todas las personas aquí presentes e interesadas en un bien que no existe, ¿no? En salir de esta penuria y de esta despreciable especie de la que formamos parte, hacer que esa especie vuelva a ser apreciable, vuelva a ser confiable, como no está sucediendo en el momento presente, es querer encaminar el rumbo de la historia hacia otro horizonte que sea más benigno, más compasivo y más feliz, porque la infelicidad reina. O sea, yo creo que el mal es infelicidad. Yo creo que las personas malas son primero infelices y después malas. O sea, que el verdadero origen de la maldad y de la crueldad es la infelicidad personal de mucha gente, que luego se vuelve perversa, el resentimiento es el estado de ánimo de nuestro siglo. El siglo XXI es el siglo del resentimiento y de la envidia, ¿no? Resentimiento, ¿por qué? ¿No? Entonces me empecé a preguntarme, inclusive por los dramas que vivo en mi país, ¿no? La situación tristísima, lamentable de la Argentina en este momento, y veo el resentimiento como algo que impulsa esta situación. ¿Y por qué la humanidad está resentida, ¿no? De esta manera, como para causarle daño a los demás? Yo creo que hay razones para ese resentimiento. Creo que el resentimiento se origina en muchas promesas no cumplidas, en promesas no cumplidas de la modernidad, justamente, ¿no? De la colonial modernidad, como decimos desde mi perspectiva teórica, en la que para hablar de modernidad siempre hablo de colonialidad junto, porque no podría existir modernidad si no hubiera existido conquista y colonización. O sea, la modernidad es un resultado, una posibilidad de la historia, porque hubo una conquista y una colonización.
Y ahí tomo las palabras que mencioné antes al gran Aníbal Quijano, el gran pensador peruano que tanto me ha inspirado, el decir que cuando esos barquitos salen de aquellas costas que no eran España, porque España no descubrió América, porque España no existía, ¿no? Entonces nos confundimos mucho en esa narrativa, en ese relato de la historia, ¿no?, de nuestro continente y del mundo, porque la historia de nuestro continente es la historia del mundo, es la historia de Europa. Europa tampoco existía, se va consolidando a partir de que existen colonias, ¿no? Entonces, hasta ese momento, hasta el momento del encuentro de esos barquitos peregrinos, errantes en el mar y llegan a este lado de acá, de aquí mismo, ¿no?, de por aquí mismo, hasta ese momento, todo valor, toda autorización, toda legitimidad venía del pasado sagrado. Había que ver Galileo Galilei, la imprenta de Gutenberg, cualquier invento tecnológico, cualquier descubrimiento científico, tenía que ir hacia atrás y pedir autorización para poder ocurrir. Con el encuentro con estas costas del lado de acá, la legitimidad y el valor pasan a venir del futuro. Es el futuro, el descubrimiento. Por eso no podemos abandonar la palabra descubrimiento. Decimos, no se descubrió nada porque aquí había gente, y volvemos a decir descubrir. ¿Por qué? Porque nuestra lengua se equivoca siempre, igual a decir, hablar de un descubrimiento, porque lo que se descubre es el valor del descubrir, o sea, el futuro como valor, ir hacia lo que no existe como valor. Y sin eso no hay modernidad, porque lo que define la idea de modernidad es el tránsito hacia el futuro. Entonces, dice Quijano, no hay modernidad ni modernización en la Europa anterior a la conquista. Nosotros somos el origen de la modernidad. Entonces siempre decimos modernidad colonial o colonial modernidad para resaltar esto que muy brevemente acabo de decir, que no existe modernidad sin colonialidad. Y yo le agrego recientemente algo que es más triste todavía. Digo que no solamente hay una colonialidad permanente, que es la estructura del mundo y cuyo epicentro es la racialización del mundo, no la clase, ¿no? La clase es un problema severo, claro, pero hay movilidad social en la clase, pero no hay movilidad social en la raza, porque la raza es la atribución de otro organismo, de una otra biología a los cuerpos de los vencidos. Y eso en México importa muchísimo, en todo nuestro continente importa muchísimo. No se sale de esa atribución de alteridad biológica, que es la racialización. Por eso la raza fue la invención más rendidora, más lucrativa de la historia de nuestra especie, la racialización, porque se inventó que existen cuerpos que no pueden salir de su lugar, y países y pueblos que no pueden salir de su lugar, porque están marcados por la derrota histórica de la conquista. Y ahí yo le agrego que la conquistualidad también es permanente. O sea, en mi caso yo vivo al lado del litio, vivo al lado del uranio. O sea, mi provincia donde vivo en Argentina es la provincia de Jujuy. Y Jujuy es igual que Groenlandia. Tiene a 10 kilómetros de mi casa un cerro de uranio casi en estado puro, que es radioactividad antes de que lo toquen. Litio, la cuarta reserva de litio más grande del mundo. Metales raros, minerales raros, en unas montañas de colores. Ustedes van allá un día o ven las fotos de la provincia de Jujuy, van a ver unas montañas que tienen rojo, violeta, verde, todos los colores, minerales raros en abundancia. Y un poco de oro. Es una Groenlandia puesta en una esquinita de la República Argentina. Peligro inminente. Entonces ahí la conquistualidad está presente, o sea, nunca terminó. La inminencia de un ataque de conquista y de toma del territorio está ahí. Para los pueblos indígenas exactamente lo mismo, la misma cosa en Brasil, todo el tiempo, y en Argentina también. Bueno,
Entonces, teorizar, ¿no? Decía, estos funcionarios públicos que han venido durante años a mis clases, tanto del Estado como de las ONGs que actúan junto con el Estado, ¿no? Financiadas por el Estado. Muchas veces vi que buscaban pensar, porque pensar es indispensable, ¿sí? Hay que actuar, pero actuar sin pensar, nos vamos a dar cuenta que al rato estamos dando vueltas en sí. La palabra es central, colocar nombres a experiencias que las tenemos, pero no las hemos nombrado, o las hemos nombrado con palabras que nos vienen del eurocentrismo, o sea, de Europa, de otros teóricos, de gente que piensa con los pies en otro lugar. No nos sirven. Pensar y nombrar la experiencia desde acá, nuestras experiencias desde acá, es absolutamente central e importante para poder contribuir con ese esfuerzo de empujar la historia para un otro destino, para un otro horizonte, para un otro rumbo. Entonces, ¿cómo pensamos en este momento tener otras metas? O sea, dentro del feminismo, un error del pensamiento feminista, ¿no? Todo un grupo grande de mujeres que voy encontrándome y que todas nosotras tenemos ese peligro también, de que piensan que tomar el poder del patriarca, o sea, a mí me ha pasado hasta recientemente en una gran ocasión en la Universidad Complutense de Madrid, con un público enorme también, y que justamente la persona que me había invitado a estar ahí, una niña muy joven, yo me sentía muy vieja frente a esa niña, parecía un elefante en una cristalera, porque la niña era muy jovencita, pero una feminista muy conocida ya. Levanta la mano y dice, nosotras las mujeres tenemos que tomar el poder. No. ¿Cómo digo acá, sin ofender a nadie, que no es lo que yo pienso? El poder es una mala palabra. El poder es una mala palabra. ¿Sí? Empiezo a pensar desde ahí, ¿cómo decir que el feminismo tiene que crear otras metas? Que son metas de felicidad, ¿eh? No son las mismas metas del patriarca. No es lo mismo que un patriarca desea o que un machito quiere. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo es una felicidad pensada desde la feminidad? Desde una experiencia vital e histórica también femenina. ¿Cómo es? ¿Cómo es ser? No basta el cuerpo para ser mujer, para ser femenina, para ser parte de la historia de las mujeres. No basta el cuerpo. Hay mujeres que son más patriarcales que muchos hombres que conocemos. ¿Qué hacemos con eso? Lo tenemos que pensar. Si una mujer me dice, yo quiero influencia y control en el movimiento, pasar línea, bajar línea y que me obedezcan. Las trans están fuera de aquí. Eso es querer poder. Entonces, es necesario pensar en la idea de qué sería tener conciencia de género. Porque, como he dicho mucho últimamente, son nuevos descubrimientos que voy hablando y que voy hablando. En cada conferencia pienso un poquito más, en voz alta. Entonces, me gusta pensar en conversación, ¿no? No es una exposición desde alguien que ya sabe, desde alguien que viene pensando desde hace mucho tiempo y que ha pensado muchas cosas así, y que ha escuchado a sus públicos, porque eso sí me gusta mucho. Entonces, nos tenemos mesita. Entonces, en el movimiento antirracista, en el movimiento negro, sí hay una categoría que es la categoría de conciencia racial, ¿no? Porque sí, ¿no? La gente que lucha contra el racismo ha sabido que hay mucha gente de su misma raza que ejerce el papel del enemigo, que la policía que mata, ¿no? En Río de Janeiro, muchos de los policías que matan a los niños negros y los adolescentes negros, cuya primera causa de muerte es la muerte matada, y muchas veces a manos de otro negro que es un policía, que está actuando para el Estado. O los cipayos en la India, que era un ejército
de hindúes, ¿no? De gente de la raza de la India, pero que fue un ejército que luchó para los británicos, o sea, por la dominación británica. Entonces, la conciencia racial es fundamental para entender por qué luchamos en ese campo de la lucha contra el racismo. Ahora, nosotras las mujeres tenemos que pensar en qué es una conciencia de género, qué es una conciencia de ser mujer, ¿no? O sea, ¿cómo es diferente? O sea, si yo me pongo a desear como metas políticas las mismas cosas que el patriarcado desea, por ejemplo, el poder en este caso, la obediencia es masculina, no es femenina. Y puedo explicarlo en un minutito porque me gusta mucho hablar de eso. Los hombres son obedientes. Ahora voy a decir algo que no dije en ninguna conferencia. Que probablemente me ponga en una situación delicada, pero yo ya... Yo siempre digo que la masculinidad es corporativa, ¿no? En un primer momento hablé de los hombres cuando escuché a los violadores en la cárcel, y eso, ahí empieza mi teorización, y una teorización que puede hacer una digresión importante ahora, está en dos casos contemporáneos que están en la boca de todo el mundo. Uno, el caso Pelicot. El caso Pelicot es prácticamente una puesta en escena de mi modelización de las relaciones de género. Y lo voy a explicar en un minuto. Y me acaban de mandar, últimamente recibí muchísimos correos de personas diciendo: vea la serie Adolescencia, porque es también una puesta en escena de mi modelo de la comprensión de las relaciones de género. O sea, la fratria masculina. El principal compañero de un hombre es otro hombre. O sea, en el caso Pelicot lo sacrifica a su mujer para generar una alianza, una amistad, una complicidad, en un gozo que es un gozo homosocial. Es un gozo de hombres que comparten un mismo cuerpo, que es la esposa del acusado. ¿Se dan cuenta? Es lo que he dicho toda mi vida sobre la violencia de género desde que escuché con un grupo grande de estudiantes míos en 1993 en 1992 y 93 a los condenados por violación, sentenciados por violación en la cárcel de Brasilia. Los escuchaba cómo el acto de violación que habían cometido, en realidad su interlocutor principal no era la víctima, sino los otros hombres. Estaban exhibiendo algo, demostrando algo, para titularse, ¿qué? Titularse hombres como el título fundamental que una persona humana que lleva un órgano, bueno, en Argentina es una cosa muy vulgar. Con la edad me he vuelto un poco más vulgar. Bueno, pero lleva esa cosa en el cuerpo. Entonces, pero no basta llevar esa cosa en el cuerpo, hay que demostrar que se la merece. Y para demostrarlo hay que exhibir algo. Y eso es la base de todas las guerras, el mandato de masculinidad, que en aquel momento yo le llamo la fratria masculina, la hermandad masculina, la fraternidad masculina, falta una palabra de las antiguas que usaba. Bueno, no importa. Más recientemente me doy cuenta de que en realidad se trata de una corporación, de que la estructura de esa fraternidad es corporativa. Y las dos características centrales de cualquier corporación hay dos. Una, que la principal lealtad es la lealtad, más que la lealtad a la familia, a la propiedad, a la riqueza, a la dignidad humana, a la vida. La lealtad central en la corporación, que es la fratria masculina, es la lealtad corporativa. En toda corporación, la lealtad, en cualquier mafia, en cualquier corporación de las que conocemos, el ejército, la policía, los jueces, el mundo corporativo de la justicia, la universidad, la academia, en fin,
todas las estructuras están siendo progresivamente corporativas en el mundo de hoy, lo que es un desastre. La primera corporación es la masculinidad, o sea, mi lealtad es, antes que nada, el pertenecimiento al grupo de hombres, o sea, a la fratria, ¿no? La segunda característica es la jerarquía, o sea, la corporación es jerárquica y la masculinidad es jerárquica. Nosotras las mujeres no tenemos una, a pesar de que ciertos feminismos quieran crear dentro del feminismo una jerarquía femenina, no, eso no es parte de nuestra historia ni de nuestra estructura como mujeres, ni de la acumulación de experiencia social a lo largo de milenios. No es la jerarquía, como mucho la madre, como mucho, ¿cierto? Que es una jerarquía de, digamos, de autoridad y no necesariamente de poder, que autoridad y poder, según Weber, no son lo mismo, y yo acepto esa diferencia. Autoridad y poder no son lo mismo. Entonces, la masculinidad sí existe el macho alfa. Entonces, ¿por qué hice todo este merodeo, esta vuelta? ¿A dónde voy a llegar? Al momento presente. Voy a llegar a los Estados Unidos con una especie de algo que parece un chiste, pero que en realidad no es un chiste, es un análisis por y lo creo. ¿Quién es el macho alfa en los Estados Unidos en este momento? Elon Musk. El hombre más rico del mundo. Y el otro es el macho beta. Y lo está obedeciendo. Y el macho alfa no tiene lealtades nacionales. Entonces el macho beta está deslumbrado, es una característica, lo he visto en los sentenciados, lo he visto en los violadores y lo veo todos los días en los hombres. Los hombres se deslumbran por la posición alfa de algún pariente, por ejemplo, el tío más rico, el académico más brillante, el político, wow, el tío político, o sea que el padre que viene y le dice a su hijo, hijo, eres un hombre. La masculinidad es eso, alguien que da la palmada en el hombre, en el hombro. Acabo de descubrir esto, en el hombro del hombre. Alguien que le da la palmada y le dice, te has transformado en un hombre con el mejor premio que un niño, que un joven, que un adolescente puede recibir. ¿Sí? Hasta que eso no caiga por tierra, ese mandato de masculinidad, el mundo no cambia. Entonces eso es lo político. Cambiar eso es caminar en el tránsito de lo político. Y los hombres lo perciben. Porque lo he visto en hombres viejos, en hombres jóvenes. ¡Grítase, gato! ¡Gracias! ¡Abajo el mandato de masculinidad! Yo digo, no, eso es verdad, existe. Porque maltrata a los hombres también. Porque es un destino terrible para los hombres también, tener que demostrar constantemente, todos los días de su vida, ¿no? Que tienen que hacer algo, a veces perverso, a veces maldito, a veces de extrema crueldad, para que otro hombre le ponga la mano en el hombro y le diga, eres un hombre. O sea, la masculinidad es un espectáculo. Si no hay espectáculo de masculinidad, la masculinidad no existe como lo que conocemos, existe como lo que debería ser, como existe en el mundo comunal. Y eso, lo que estoy contando es algo que es una realidad que avanza con la modernización, que avanza con el capitalismo, que avanza con el mundo que conocemos, avanza por allí. Entonces, lo primero es la conciencia. Lo primero es la conciencia inclusive de los propios hombres. Entonces, el pensamiento feminista, el esfuerzo feminista no es por las mujeres. No creo en un feminismo getificado. No, yo no creo. Mi esfuerzo toda la vida, y me doy cuenta ahora, porque fue una cosa primero bastante intuitiva, fue entender el poder. Entender el poder, que es entender la masculinidad como la primera forma, la base, ¿no? La plataforma de todo se replica después en todos los otros poderes. Comprender la masculinidad es absolutamente central para liberar a las mujeres y para liberar a los hombres del mandato de masculinidad, ¿no? Entonces, este esfuerzo nuestro aquí no es por nosotras. Entonces, ay,
movimientos feministas queremos ayudar. No, nosotras estamos ayudando a los hombres a que salgan de la trampa en la que metieron el pie y que cada vez los encarcela y los aprisiona más y los castiga más, ¿no? Entonces es un movimiento por la humanidad, es un movimiento por la sociedad, es un movimiento por el mundo, el nuestro. No es un movimiento por una minoría, que ahí está el otro gran error. Hemos caído en la trampa de la minoritización. No solo nosotras, el movimiento, los movimientos indígenas, movimientos negros, movimientos LGBTIQ+, todos los movimientos han caído en la trampa del multiculturalismo, que permitió nombrar las diferencias, todo bien, pero también nos entrampó en la minoritización. No hay minorías. Cada uno de los grupos humanos es un universal y debe pretender a la universalidad. Su discurso debe circular universalmente. Entonces, todo esto, la teoría lo rompe certezas, muestra la necesidad de inventar y de pensar nuevo, de dar nombres a lo todavía no nombrado. Ese es el esfuerzo del trabajo teórico que no tengo pudor en defender. Porque, como he dicho, y empecé por ahí, he visto a mucha gente venir de las instituciones de gobierno y de las ONGs, venir, por favor, a pensar un poco más para saber cómo salir del círculo vicioso, de la pura acción, sin pensamiento, sin palabra. La palabra es fundamental. Entonces yo pienso que a mí me encanta el pensar en conversación. Y me gustaría que ustedes, que supongo me han leído, porque si no, no sé, a lo mejor tenían el día libre. Pueden hacer, pero que no sea que no sea que no haya muchas preguntas, porque ahí va a haber gente que va a querer poner su conferencia. No, que sean preguntas auténticas, que podamos pensar juntas, que me pregunto que discorden, porque me digan, no puede ser así, y no, si quieren, podemos abrir ahora para eso.